datos. España, que registra su cifra más baja de nacimientos desde 1941, son datos de los primeros meses de este año que está a punto de terminar. Pero aquí en Canarias esa cifra cae más de un 4% y esto significa el triple que la media nacional. Una situación que según el Instituto Nacional de Estadística pues puede deberse a razones laborales, de conciliación y también a razones económicas. La natalidad se reduce en España. De hecho, se sitúa en la cifra más baja de nacimientos desde 1941. En los primeros 6 meses del año en nuestro país han nacido unos 170.000 bebés. Concretamente, en Canarias registró más de 6.700 nacimientos durante el primer semestre de 2019, lo que supone un descenso de la natalidad que casi triplica la media de España. El deterioro demográfico que sufre España se agravó poco después de 2008, cuando comenzó la crisis económica. Las consecuencias han sido evidentes: menos nacimientos y una población que cada vez es más vieja porque la esperanza de vida aumenta año a año. Las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, junto con las económicas, son las responsables de que las mujeres españolas tengan menos hijos de los deseados, según la encuesta de fecundidad del propio Instituto Nacional de Estadística. Pues vamos a hablar de este asunto que preocupa, que desde luego no es nuevo, lo que pasa es que los datos los vuelven a traer sobre la mesa, y vamos a hablar esta mañana con José León García, que es profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Señor García, bienvenido un día más. Bien hallada, muchas Y ya gracias. decimos que para hablar de esta cuestión de la baja natalidad en Canarias, que parece que es imposible de corregir esta tendencia, una región tan llena de niños hace apenas 20, 30 años, y cómo ha cambiado la situación ahora, ¿verdad? Sí, sí. Es llamativo, pero cuando uno estudia el contexto en el que se ha producido, pues lo encuentra razonable. Parece que las causas son lógicas, ¿no? En Canarias estamos en una región que tiene ahora mismo una tasa de fecundidad muy baja, de menos de un hijo por mujer. Lo normal para producir la sustitución de la pareja deberían ser 2. En lugar de 1, 2 y pico, porque siempre hay... Si ya menos de 1 es un problema. Claro, sí, sí, sí. Es la región de más baja natalidad de España, o la tercera de más baja natalidad de España, y la causa pues no es una sola, hay varias causas, varios motivos, ¿no? Lo que decía el texto de la introducción que acaba de oírse, pues tiene razón en gran medida, ¿no? Todas las sociedades que se han desarrollado, que se han urbanizado, han disminuido su natalidad desde hace mucho tiempo. Es lo que se llama la transición demográfica. En el caso de Canarias, ese proceso ha ocurrido más rápidamente que en otras sociedades, claro, que han tardado mucho tiempo. Hemos llegado tarde, pero siempre ocurre lo mismo en esos fenómenos. Luego se producen de una manera acelerada. Claro, y llama la atención y que a lo mejor nuestros abuelos, muchos podemos contar, sí, que tenían 11 hermanos. Sí, y sí, luego en apenas pocas generaciones los nietos no tienen ni apenas ni hijos, ni se lo pueden permitir, ¿no? Exactamente, sí. Y claro, las otras causas son pues el desempleo. Hay un enorme desempleo. Luego Canarias es una de las regiones españolas también que tiene menos tasa de salario, un salario más bajo, ¿no? Lo cual pues no es favorable precisamente para poder tener hijos, ¿no? Tener hijos cuesta dinero, ¿no? Claro. Luego tenemos otros datos que colaboran o contribuyen. ¿No se oye bien? No, puedo continuar tranquilamente. Contribuyen a ello, y es, por ejemplo, que tenemos en Canarias la tasa de divorcialidad más alta de España, ¿no? Y el número de hijos que nacen en parejas de hecho, ¿no? Más alta de España también, ¿no? O sea que en eso hemos hecho unos recorridos pues muy notables. La tasa de divorcialidad más elevada de España significa que hay pues una enorme cantidad de rupturas matrimoniales, claro, que pues no contribuyen precisamente a que haya nacimientos, claro, ¿no? y en todo caso puede ocurrir en ocasiones que a lo mejor haya un solo hijo, que digamos que a lo mejor la familia pues no se amplía, y habiendo tanto porcentaje pues también es un factor a añadir, ¿no? Sí, sí, sí. Luego el desempleo.
Claro. Claro, o sea, la población, las parejas, las personas que están en desempleo, que viven en muchos casos con sus padres, pues no están en una buena situación para poder tener hijos, ¿no? Y luego hay otro elemento que es las escasísimas ayudas que la administración proporciona a las parejas que tienen hijos, que quieren tener hijos, ¿no? Es decir, si no tienes un buen sueldo, en el caso de que trabajes, si una parte de la población está desempleada y no tienes ayuda, pues tenemos todos los factores para que nadie quiera tener hijos. Porque la suma es sencilla, señor García, es que hablaban hace nada de lo que cuesta tener un hijo al mes, unos datos que sí, no recuerdo exactamente quién los aportaba, hace apenas unas horas, y hablaba de 400 euros al mes cuando nace un bebé. Yo pienso que es bastante más, sí, aún que 400 euros al mes, sobre todo los primeros meses de vida, y luego ya cuando llegan a los colegios, pues ni le digo. sí. Con lo cual, un joven que tiene a lo mejor incluso trabajo, pero precario, es que sencillamente destierra la idea de tener un hijo. Claro, y lo retrasan, por ejemplo, las parejas tienen hijos a los 30 y tantos años, ¿no? Cuando la edad lógica para tener hijos sería pues a los 20, 20 y tantos, ¿no? Que es la edad más joven. Y claro, si se retrasa todo ese tiempo, luego pues se tiene siempre menos hijos, porque si se retrasa mucho, cuando viene el primero, a lo mejor ya es un poco tarde, ya la gente se ha acostumbrado a no tener hijos también, porque los hijos pues también son un trabajo, son un sacrificio en alguna medida para los padres, ¿no? No es lo mismo no tener hijos que tenerlos, ¿no? Claro, es que antes, y le leíamos una entrevista al respecto, que antes los hijos eran un factor productivo, uno tenía muchos hijos porque luego le ayudaban a llevar pues una sociedad como la canaria, eminentemente dedicada a la agricultura, al sector primario, pues evidentemente eran mano de obra, por así decirlo, pero familiar, que continuaban con el negocio, digamos que era un aporte a la familia. Ahora, por así decirlo, los adoramos, pero son un coste, ¿no? Ahora es un coste, sí. Era incluso una especie de seguro para la vejez. El que no tenía hijos estaba muy mal para la vejez. No había, pues, la seguridad social, no había las pensiones que hay actualmente, que aunque sean bajas y no alcancen bien a todos, pues son una ayuda importante en relación con el pasado, ¿no? Entonces había que tener hijos. También es verdad que algunos hijos se morían, había una mortalidad infantil elevada, y esto pues hacía que había que tener hijos necesariamente, ¿no? Si una persona, una mujer no se casaba, pues necesitaba tener hijos y los tenía, y buscaba su pareja, buscaba a alguien para tener hijos, ¿no? Eso también ocurría en las sociedades rurales, en las sociedades agrarias, ¿no? Porque era tener el seguro, y el seguro había que tenerlo en el momento oportuno. Pues fíjese cómo han cambiado las cuestiones, y ahora la perspectiva que tenemos en Canarias, que tenemos un índice de envejecimiento similar al de Europa, pero la situación en nuestro archipiélago es diferente, porque en Europa empiezan a llegar flujos migratorios que han sustituido también a los trabajadores. Aquí en Canarias no está ocurriendo eso, ¿verdad? No, aquí está ocurriendo también. Aquí tenemos una inmigración importante, a pesar del enorme desempleo que tenemos una inmigración importante. Gracias a esa inmigración la población crece. Si no ya... si no fuera por eso... Desde el punto de vista natural, la población decrece. Hay más defunciones que nacimientos en este momento. Hemos llegado muy rápidamente a esa situación, cuando en otros países ocurrió hace tiempo, ¿no? En los países europeos que tienen un buen estado de bienestar, tienen políticas demográficas que facilitan la ayuda familiar, facilitan el poder ayudar a los padres que tienen hijos, ¿no? Eso es lo que hace falta aquí, ¿no? Hay países que han logrado revertir la baja natalidad y elevarla, como por ejemplo en Suecia, como consecuencia de las buenas ayudas que el Estado proporciona a las parejas, ¿no? Esto habría que hacerlo si queremos que nuestra población no siga por el camino del enorme envejecimiento que tiene, y que el crecimiento de la población sea solo por la inmigración, debería también ser por nuestro propio impulso vegetativo. Claro, y hay algunas islas que llevan esta cuestión peor que otras, islas como pues El Hierro, La Palma, La Gomera, donde el envejecimiento de la población es mayor. Evidentemente pues la gente a veces va a las islas capitalinas. Sí. ¿Eso qué efecto puede tener a corto plazo en estas islas periféricas? Pues tal y como van las cosas, seguirán por el camino que vienen transitando desde hace un tiempo, es decir, un enorme envejecimiento de la población, porque además todos los jóvenes se marchan.
una vez Claro. que salen fuera para estudiar la carrera, se marchan, ¿no? O se quedan fuera. Por tanto, y además van regresando, algo que ha ocurrido también, personas mayores que se fueron en su momento a Venezuela y pues en ese país ahora mismo la situación es muy mala y entonces vienen a las islas de origen y eso hace que el envejecimiento sea aún mayor, es decir, que se marchan jóvenes y vienen viejos. Claro. Y entonces, bueno, pues el porcentaje de población envejecida es mucho mayor que la propia de la dinámica natural de la Claro, población. con las consecuencias sociales que trae que la población envejecida sea un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, sí, un porcentaje mucho más alto que el de las generaciones actuales, ¿no? Que son mucho más reducidas, pequeñitas, ¿no? Claro, y vemos las cifras que no son, decía este mismo informe del INE, que para 2033 el 25% de la población española será mayor de 65 años. Sí, sí, no, la dirección en que vamos es esa, o sea que eso en general está ocurriendo en todo el mundo. La población se envejece porque nacen menos niños, porque también afortunadamente hay una esperanza de vida mucho mayor que la que había hace un tiempo. Entonces, ambos fenómenos incrementan el porcentaje de población vieja. Países tan inmensos como China, por ejemplo, que durante un tiempo exhibieron la política de un solo hijo, sí. Pues ahora resulta que son países que están envejeciéndose de una manera acelerada, con lo cual se les plantea un enorme problema por aquellas decisiones que tomaron hace tiempo que eran para reducir el enorme crecimiento vegetativo que tenían, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Pues ahora no es fácil hacerlo. Ahora han liberalizado el número de hijos, pero claro, ya una vez que las poblaciones tienen una determinada conducta demográfica, es muy difícil revertirla. Hay que hacer incentivos muy especiales. La gente se acostumbra también pues, a la vida de consumo, la vida urbana, más cómoda, etcétera, y tener hijos, como decía antes, siempre tiene su trabajo, tiene su sacrificio, ¿no? Entonces, darle la vuelta a la tortilla es muy difícil. Pues a ver si se logra, porque la receta ya la ha apuntado José León García. Cuando menos se sabe lo que se tiene que hacer, lo que pasa es que no es fácil ponerlo en marcha. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Señor García, un placer recibirle como siempre. Buenos días, hasta una próxima ocasión. Igualmente.